Bien, tenemos aquí otro circuito mixto que vamos a resolver. Insisto, un circuito mixto es aquel que tiene cosas que están en serie y cosas que están en paralelo. Vamos a analizar este circuito, a ver qué es lo que está en serie y qué es lo que está en paralelo. Para ello empezamos a analizar el circuito desde la parte más alejada de la pila. Desde la parte más alejada de la pila. Es decir, desde aquí. Si nos fijamos en este circuito, lo que tenemos es que la resistencia R3 y la resistencia R2 están en paralelo, claramente. Porque las dos van a tener aplicada la misma tensión, por lo tanto están en paralelo. El primer paso va a ser pasar de ese circuito a otro formado por la pila, la resistencia R1 aquí, la resistencia R4 aquí abajo, y aquí vamos a tener una resistencia que va a ser la equivalente, la resistencia equivalente de estas dos que están en paralelo. Luego la resistencia R2, 3. Una vez que tenemos este circuito, se ve claramente que por estas tres resistencias va a circular la misma corriente eléctrica. Y por lo tanto, esas tres resistencias están conectadas en serie. Vamos a pasar de ese circuito a otro formado por la pila y una única resistencia que vamos a llamar R total, que va a ser el cálculo de la resistencia serie de estas tres, es decir, R1 más R2, 3 más R2, 4. Vamos, por lo tanto, a hacer los cálculos. La resistencia R2, 3, como es el paralelo de estas dos resistencias, solamente tenemos dos, pues la fórmula del inverso partido de la suma de los inversos se reduce a producto partido de suma, como siempre. Por lo tanto, R2 por R3 partido de R2 más R3. Si tomo valores, las dos valen 8 ohmios, será 8 por 8 partido de 8 más 8. Si recordáis, en su momento demostramos que dos resistencias iguales en paralelo, el resultado es la mitad. Por lo tanto, esto me tiene que dar la mitad de 8, que es 4 ohmios. 8 por 8, 64, partido de 8 más 8, que da 16, y estos son 4 ohmios. Resistencia R2, 3, 4 ohmios. Esta resistencia vale 4 ohmios. Lo pongo con un círculo para indicar que es un cálculo. Ahora tengo que calcular la resistencia total. La resistencia total será igual. Estas tres resistencias están en serie. Luego será R1 más R2, 3 más R4. La R1 vale 2 ohmios, R2, 3 acabamos de calcular que vale 4 y R4 que vale 4 ohmios. Por lo tanto, 2 y 4, 6 y 4, 10. La resistencia total es de 10 ohmios. Esta resistencia total vale 10 ohmios. Es un cálculo, lo pongo con un círculo. La tensión total varía 20 voltios. La pila o batería es de 20 voltios. Ahora lo que voy a hacer, como siempre, es calcular en este circuito equivalente, voy a calcular la intensidad total. Porque si yo conozco esta intensidad, como este circuito y este son equivalentes, entonces voy a conocer esta intensidad. Y estas son la misma. Pero allí no lo podía calcular. Aquí sí que lo puedo calcular aplicando directamente la ley de Ohm y con eso resuelvo el apartado A que me pide la intensidad total. La intensidad total, si lo fijamos en el circuito equivalente, será la tensión partido de la resistencia total. ¿Cuánto vale la tensión? 20 voltios. Y la resistencia total vale 10 ohmios. 20 entre 10 nos da una intensidad de 2 amperios. 2 amperios. Ya está resuelto el primer apartado. Esta intensidad es de 2 amperios. La intensidad total. 2 amperios. Bien, ahora me piden el apartado B, intensidad y tensión en cada una de las resistencias. Intensidad y tensión en cada una de las resistencias. Voy a empezar con la resistencia R1. La resistencia R1, por la resistencia R1 vemos que pasa esta intensidad, la intensidad total. Luego la intensidad por la R1 es igual a la intensidad total. Por lo tanto, intensidad por R1, 2 amperios. Por la resistencia R1 pasan 2 amperios. 2 amperios. Luego la caída de tensión en la resistencia R1,
esta VR1 la calculo aplicando la ley de Ohm. Tensión o caída de tensión en R1 será intensidad por R1, que es la intensidad I, que es la total, multiplicado por el valor de la resistencia R1, es decir, 2 amperios multiplicado por 2 ohmios. 2 por 2, 4, tensión en R1, 4 voltios. 4 voltios. La intensidad por R1, la tensión, la caída de tensión en R1 son 4 voltios. En círculo va a indicar que es un cálculo, como siempre. Bien, ahora lo que voy a hacer es irme directamente, en lugar de hacer los cálculos para R2, que es la que tocaría ahora, siguiendo la secuencia, me voy a ir a la resistencia R4. Por la resistencia R4, fijaros, esta intensidad total, al llegar a este punto, una parte se va por aquí y otra parte se viene por aquí. Pero luego en este punto se vuelven a unir. Por lo tanto, ahí vuelvo a tener la intensidad total, los 2 amperios, porque si salen 2 amperios de la pila, a la pila tienen que volver esos 2 amperios. Luego esos 2 amperios claramente pasan por la resistencia R4. Entonces, si me voy a la R4, la resistencia R4, la intensidad por la resistencia R4 es igual a la intensidad total. En consecuencia, la intensidad por R4 son 2 amperios. Si conozco la intensidad que circula por la resistencia R4, puedo calcular la caída de tensión en esta resistencia. La tensión en R4 la voy a calcular con la ley de Ohm. La tensión en R4 será la intensidad total, que es la que circula por la resistencia R4, multiplicado por el valor de la resistencia R4. Es decir, 2 amperios multiplicado por 4 ohmios. 4 por 2 por 4, 8 voltios. Tensión en R4 es de 8 voltios. 8 voltios. Aquí caen 8 voltios en esta resistencia. ¿Y por qué me he pasado directamente a la resistencia R4? Para que podamos saber así qué tensión voy a tener aquí, entre estos 2 puntos. Fijaros, yo tengo aquí en la pila 20 voltios. En esta resistencia caen 4 voltios. Y en esta otra resistencia caen 8 voltios. Luego, lo demás, ¿dónde estará? Aquí. Si aquí tengo 20 y aquí caen 4 y aquí caen 8, 4 y 8 son 12 voltios. Luego, si aquí tengo 20 y por aquí caen 12 voltios, los demás, hasta 20, estarán aquí. Es decir, 20 voltios menos 8 voltios, menos 12 voltios están aquí. Menos 8 voltios, perdón, están aquí. Por lo tanto, la tensión en R2, voy con la R2, con la resistencia R2. La tensión en R2, que va a ser igual a la tensión en R3, dado que están en paralelo, la tensión en R2 será la tensión total menos la caída de tensión en R1, y menos la caída de tensión en R4. Si tomo valores, estos son 20 voltios, menos caída de tensión en R1, que son 4 voltios, y menos la caída de tensión en R4, que son 8 voltios. 20 menos 4 y menos 8, es decir, 20 menos 12, que son 8 voltios. La caída de tensión en R2 son 8 voltios. Aquí tengo 8 voltios. 8 voltios aquí. Aquí y en consecuencia también aquí, en R3. Bien, si conozco la tensión que tengo aplicada a la resistencia R2, aplico la ley de Ohm y calculo la intensidad que va a circular por la R2. Esta intensidad. La intensidad por R2 será igual a tensión en R2 partido de resistencia R2. Por lo tanto, 8 voltios partido del valor de la resistencia R2, que son 8 ohmios, intensidad por R2, 1 amperio. 1 amperio. 1 amperio. Por aquí se viene 1 amperio. 1 amperio por ahí. Fíjense, si por aquí venían 2 amperios y por aquí se va 1, pues por ahí ¿cuánto se va? El que falta, 1 amperio, ¿vale? Luego la intensidad por R3, ahora voy con la resistencia R3, la tensión en R3 ya la conozco, habíamos dicho 8 voltios.
La tensión en R3 son 8 voltios. La tensión en R3 es la misma que en R2. La misma que en R2. Por lo tanto, tensión en R3, 8 voltios. 8 voltios. Y la intensidad por R3 la puedo calcular con la ley de Ohm o como la diferencia entre esta intensidad y la que se va por aquí. Voy a aplicar la ley de Ohm, pero me tiene que dar igual, 1 amperio. 1 amperio. Intensidad por R3 será tensión en R3 partido de R3. Por lo tanto, 8 voltios partido de 8 ohmios. Y el resultado es entonces de 1 amperio, como ya habíamos visto. ¿De acuerdo? Esto es todo. Si tenéis alguna duda, echad para atrás.